La retroexcavadora se clavó en la tierra detrás de la casa de North Pensacola, cada palada revelando capas del suelo de Florida, arena, arcilla, raíces. Luego algo más, algo que no pertenecía allí. El operador lo notó primero, trozos de concreto mezclados con tierra, deliberados y fuera de lugar. Debajo de esa tumba improvisada, envuelto en plástico y escondido bajo 50 toneladas de tierra para macetas, yacía lo que quedaba de una mujer desaparecida que había confiado su vida a la persona equivocada. Taylor Wright había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás a su hijo pequeño, su novia, y un rastro de preguntas sin respuesta que llevarían a los investigadores a una traición tan completa, tan calculada, que sacudiría la comprensión misma de la amistad de una comunidad. 8 de septiembre de 2017. Ese fue el último día que cualquiera que amaba a Taylor Wright escuchó su voz. La investigadora privada y exoficial de policía de 33 años había construido una vida en Pensacola, Florida, que reflejaba su feroz independencia y dedicación a la justicia. Con una estatura de 5 pies 8, complexión atlética, cabello rubio y rasgos llamativos, Taylor comandaba atención cuando entraba a una habitación. Pero aquellos que mejor la conocían entendían que su presencia física no era nada comparada con la fuerza de su personalidad, determinada, leal, protectora de aquellos a quienes amaba. Su novia, Cassandra Waller, se preocupó cuando las llamadas de Taylor se detuvieron. Al principio, pensó que quizás Taylor necesitaba espacio. Su relación había resistido tormentas antes, pero este silencio se sentía diferente. Pasaron días. Luego, una semana. Taylor no respondía a los mensajes de texto, no recogía a su hijo de la escuela, no se presentaba al trabajo. Para alguien tan devota de su hijo como Taylor Wright, esta ausencia gritaba peligro. Waller contactó al Departamento de Policía de Pensacola el 15 de septiembre de 2017, 7 días después de la última comunicación de Taylor. Les contó a los detectives sobre las circunstancias preocupantes que rodeaban la desaparición de Taylor. Taylor había estado atravesando un divorcio difícil, luchando por la custodia de su hijo y enfrentando un estrés financiero significativo. Pero había algo más, algo que hizo que los instintos de los investigadores se dispararan. En los días antes de desaparecer, Taylor se había estado quedando con una amiga, una mujer llamada Ashley MacArthur. La investigación comenzó con los procedimientos habituales: revisar las últimas ubicaciones conocidas de Taylor, revisar sus registros telefónicos, entrevistar a amigos y familiares. Lo que surgió fue la imagen de una mujer atrapada en la mira de múltiples crisis vitales, pero también de una mujer que no simplemente se alejaría de sus responsabilidades. Taylor Wright era una luchadora, entrenada en la aplicación de la ley, experimentada en investigación. Si había desaparecido, algo la había obligado a irse, o alguien se había asegurado de que no pudiera regresar. Ashley Britt MacArthur se presentaba como la epítome del encanto y la confiabilidad sureña. Una madre casada de 41 años, vivía en una casa confortable en North Pensacola con su esposo Brandon y su hijo. Trabajaba como técnica de escena del crimen, una posición que requería atención al detalle, comprensión de los procedimientos forenses e, irónicamente, el mismo conocimiento que más tarde sería crucial para la investigación de sus propios presuntos crímenes. Ashley y Taylor se conocían desde hacía años, su amistad tejida a través del estrecho tejido social de los círculos de Pensacola. Cuando Taylor necesitó un lugar para quedarse mientras navegaba su divorcio, Ashley le abrió la puerta. Parecía exactamente lo que las amigas hacen la una por la otra en tiempos difíciles. Taylor trasladó algunas de sus pertenencias a la casa de Ashley, usándola como un refugio temporal mientras ordenaba su matrimonio desmoronándose y luchaba por la estabilidad.
Pero los investigadores pronto aprenderían que el arreglo entre Taylor y Ashley involucraba más que solo un sofá para dormir. Taylor había recibido una suma significativa de dinero, aproximadamente 100,000, de su acuerdo de divorcio. En una decisión que resultaría fatal, le había pedido a Ashley MacArthur que guardara parte de ese dinero para ella. La cantidad exacta que Ashley estaba protegiendo se convirtió en un punto de controversia, pero lo que no se disputaba era que Taylor le había confiado a su amiga una parte sustancial de su futuro financiero. Cuando los detectives entrevistaron a Ashley MacArthur en los días posteriores a la desaparición de Taylor, se encontraron con una mujer que parecía servicial, preocupada y ansiosa por ayudar con la investigación. Ashley le dijo a la policía que había visto por última vez a Taylor el 8 de septiembre, el mismo día en que Taylor fue escuchada por última vez. Según Ashley, Taylor había dejado su casa ese día y no la había visto ni sabido de ella desde entonces. La historia de Ashley era tranquila, consistente y para alguien en su posición, la última persona en ver a una mujer desaparecida, notablemente serena. Demasiado serena, comenzaron a pensar los investigadores. El sargento detective Ray Osborne, del Departamento de Policía de Pensacola, asumió el liderazgo del caso, y él entendía algo fundamental sobre las investigaciones. El dinero deja un rastro. Si Taylor Wright tenía $100,000 y ahora estaba desaparecida, ese dinero tenía que estar en algún lugar. Seguir ese hilo podría llevarlos a Taylor, o a quien tuviera una razón para hacerla desaparecer. La investigación de las finanzas de Taylor reveló irregularidades preocupantes. Sus cuentas bancarias no mostraban actividad después del 8 de septiembre. Sus tarjetas de crédito no se usaron. Para alguien enfrentando un divorcio, facturas legales y los gastos normales de la vida diaria, este cese completo de actividad financiera era una bandera roja masiva. O Taylor había desaparecido deliberadamente de la red por completo, o no podía acceder a su propio dinero. Los detectives volvieron a Ashley MacArthur, presionándola sobre el dinero que Taylor le había dado para guardar. La historia de Ashley comenzó a cambiar de maneras sutiles. Reconoció que Taylor le había dado dinero, pero las cantidades que citaba variaban. Afirmó que Taylor le había pedido que guardara el efectivo temporalmente, que estaba perfectamente seguro que lo devolvería cuando Taylor lo pidiera. Pero Taylor no estaba pidiendo nada. Taylor no estaba en contacto con nadie que la amara. Los investigadores obtuvieron órdenes para los registros financieros de Ashley, y lo que descubrieron aceleró la investigación de un caso de persona desaparecida a algo mucho más siniestro. En las semanas y meses antes de la desaparición de Taylor, Ashley MacArthur había estado experimentando dificultades financieras significativas. Debía dinero a múltiples acreedores, enfrentaba facturas crecientes y había hecho varias compras grandes que parecían estar más allá de sus medios. Luego, poco después del 8 de septiembre, el día en que Taylor desapareció, la situación financiera de Ashley cambió dramáticamente. Hizo depósitos en efectivo, pagó deudas y realizó gastos que sugerían una afluencia repentina de dinero. El momento era imposible de ignorar. Taylor Wright desapareció con aproximadamente $34,000 en efectivo que Ashley MacArthur había estado guardando para ella, y de repente los problemas financieros de Ashley se estaban resolviendo. El detective Osborne propuso que Ashley se sometiera a un examen de polígrafo. Ella accedió, presentándose como alguien sin nada que ocultar, alguien ansiosa por ayudar a encontrar a su amiga desaparecida. El examinador del polígrafo hizo preguntas directas. ¿Le hizo daño a Taylor Wright? ¿Sabe dónde está Taylor Wright? Las respuestas de Ashley fueron negaciones claras, pero la máquina contó una historia diferente. Falló el polígrafo en las preguntas críticas. Fallar un polígrafo
No es evidencia de culpabilidad. Los resultados no son admisibles en la corte por una buena razón, pero le dio a los investigadores la confirmación de que sus sospechas apuntaban en la dirección correcta. Ashley MacArthur estaba mintiendo sobre algo, y ese algo probablemente involucraba el destino de Taylor Wright. Mientras los detectives profundizaban en la vida de Ashley, descubrieron otra capa de engaño que añadía complejidad a la investigación. Ashley había estado involucrada en una aventura extramatrimonial con un hombre llamado Zachary Publicover. La relación había estado en curso por algún tiempo, llevada a cabo en secreto del esposo de Ashley, Brandon. Zachary se convirtió en una persona de interés en la investigación, no necesariamente como sospechoso en la desaparición de Taylor, sino como alguien que podría tener conocimiento sobre las actividades y el estado mental de Ashley durante el período crítico. Los investigadores entrevistaron a Zachary, y sus declaraciones eventualmente se convertirían en piezas cruciales del rompecabezas. Describió el comportamiento de Ashley a principios de septiembre, notando que ella había parecido estresada y preocupada. Más significativamente, más tarde testificaría sobre conversaciones y acciones que colocaban la credibilidad de Ashley en serio peligro. Pero los polígrafos y las entrevistas al novio no eran suficientes para acusar a nadie de un crimen. El detective Osborne necesitaba evidencia, necesitaba pruebas. Más críticamente, necesitaba encontrar a Taylor Wright. ¿Dónde se busca a una persona desaparecida cuando todas las vías normales se han agotado? El teléfono de Taylor había hecho ping por última vez cerca de la casa de Ashley MacArthur. Su coche había sido localizado en un aeropuerto de Pensacola, estacionado y abandonado, sugiriendo que alguien quería crear la impresión de que Taylor se había ido de la ciudad voluntariamente. Pero los investigadores no lo creían. Todo sobre la evidencia sugería que Taylor Wright nunca había salido de Pensacola. El detective Osborne obtuvo órdenes de registro para la propiedad de Ashley MacArthur. La casa de North Pensacola donde Ashley vivía con su esposo estaba en un terreno sustancial, con cobertizos, un granero y muchos lugares para ocultar evidencia. Cuando la policía llegó para ejecutar la orden de registro el 18 de octubre de 2017, más de un mes después de la desaparición de Taylor, trajeron perros cadavéricos, especialistas forenses y la determinación de encontrar respuestas. Los perros cadavéricos mostraron interés en áreas específicas de la propiedad, particularmente alrededor del granero y en el patio trasero. La tierra había sido perturbada recientemente en ciertos puntos, y el patrón de perturbación sugería excavación y relleno deliberados en lugar de trabajo normal de jardinería o paisajismo. Los investigadores notaron grandes cantidades de tierra para macetas y concreto, materiales que parecían excesivos para el uso normal de una casa. Pero la búsqueda inicial de la propiedad de Ashley no produjo el cuerpo de Taylor. Los investigadores recolectaron evidencia, documentaron la propiedad y se fueron frustrados. Sabían que estaban buscando en el lugar correcto, pero encontrar un cuerpo oculto en una propiedad grande es extraordinariamente difícil sin información más específica. La presión aumentaba. La familia de Taylor estaba desesperada por respuestas. Los medios de comunicación habían recogido la historia y la comunidad estaba observando. El detective Osborne necesitaba un avance en el caso, algo que los llevara de la sospecha a la evidencia, de la teoría a la prueba. Mientras los investigadores continuaban construyendo su caso contra Ashley MacArthur, se encontraron con su exnovio Zachary Publicover nuevamente, esta vez con preguntas más directas. Bajo presión y enfrentando un potencial peligro legal él mismo, la historia de Zachary evolucionó. Le dijo a los investigadores sobre conversaciones con Ashley que adquirieron un nuevo y ominoso significado a la luz de la desaparición de Taylor. Según Zachary,
Ashley había hecho declaraciones sobre estrés financiero, sobre situaciones desesperadas que requerían medidas desesperadas. Más significativamente, describió cómo el comportamiento de Ashley había cambiado dramáticamente en septiembre, cómo se había vuelto reservada y evasiva sobre ciertos temas. Mencionó el concreto, mencionó la tierra para macetas y, críticamente, proporcionó información que ayudaría a los investigadores a estrechar su búsqueda. El 10 de noviembre de 2017, 2 meses después de que Taylor Wright fuera vista con vida por última vez, los detectives obtuvieron otra orden de registro para la propiedad de Ashley MacArthur. Esta vez vinieron con equipo pesado. Se trajo a un operador de retroexcavadora para excavar sistemáticamente áreas de interés en el patio trasero y alrededor del granero. La máquina cavó en el suelo de Florida detrás del granero, removiendo capas de tierra que habían sido cuidadosamente reemplazadas para ocultar lo que yacía debajo. Los investigadores observaron trozos de concreto mezclados con la tierra, concreto que había sido destrozado y esparcido. Debajo de varios pies de tierra y aproximadamente 50 toneladas de tierra para macetas que habían sido apiladas sobre el sitio, la retroexcavadora reveló una lámina de plástico. Envuelto dentro de ese plástico había un cuerpo humano en un estado avanzado de descomposición. Los restos fueron cuidadosamente exhumados y transportados a la oficina del médico forense para identificación y autopsia. En cuestión de días, a través de registros dentales y otros factores de identificación, se confirmó que el cuerpo era Taylor Courtney Wright. Había estado allí todo el tiempo, enterrada en la propiedad de la mujer a la que había llamado su amiga. La doctora Andrea Minyard, la médica forense del condado de Escambia, realizó la autopsia de los restos de Taylor Wright. La avanzada descomposición dificultó ciertas determinaciones pero la doctora Minyard pudo establecer hallazgos críticos. Taylor había muerto por una herida de bala en la cabeza. La trayectoria y la naturaleza de la herida sugerían que le habían disparado por detrás, posiblemente sin ser consciente del ataque inminente. Era un asesinato al estilo ejecución, rápido, brutal y final. La evidencia forense pintó una imagen escalofriante. Taylor probablemente había muerto el 8 de septiembre de 2017 o muy cerca de esa fecha, el último día que tuvo contacto con alguien. Había sido asesinada en o muy cerca de la propiedad de Ashley MacArthur, luego ocultada en una tumba que había sido preparada para esconder su cuerpo indefinidamente. El concreto y la tierra para macetas se habían usado para enmascarar el sitio de la tumba y potencialmente confundir a los perros cadavéricos durante futuras búsquedas. Para alguien con el trasfondo de Ashley como técnica de escena del crimen, el entierro mostraba un conocimiento práctico de las técnicas de investigación forense. Ella entendía que los cuerpos se descomponen, que la evidencia se degrada, que el tiempo trabaja a favor del ocultamiento. Las 50 toneladas de tierra para macetas sugerían un enfoque metódico para esconder el crimen, apilar suficiente material para crear una barrera entre el cuerpo y la detección. Los investigadores ahora tenían una víctima, una causa de muerte y un sitio de entierro. Lo que necesitaban a continuación era conectar definitivamente a Ashley MacArthur con el asesinato. La evidencia circunstancial era abrumadora. Taylor fue vista por última vez en la casa de Ashley. El dinero de Taylor desapareció mientras estaba bajo el cuidado de Ashley. Las finanzas de Ashley mejoraron dramáticamente después de que Taylor desapareció, y el cuerpo de Taylor fue enterrado en la propiedad de Ashley. Pero los fiscales necesitarían probar más allá de una duda razonable que Ashley MacArthur había apretado el gatillo.
Con el cuerpo de Taylor recuperado y la causa de muerte establecida, los fiscales de la Oficina del Fiscal del Estado para el Primer Circuito Judicial de Florida comenzaron a construir su caso contra Ashley Britt MacArthur. Ella fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado y hurto. El cargo de hurto se relacionaba con los aproximadamente $34,000 que Taylor le había confiado a Ashley y que habían desaparecido junto con Taylor misma. La investigación reveló que Ashley había gastado el dinero de Taylor en las semanas y meses posteriores al asesinato. Había hecho compras, pagado deudas y vivido de fondos que pertenecían a una mujer a la que había matado y enterrado en su patio trasero. Los registros financieros crearon un rastro documental de traición y hurto que complementaba el cargo de asesinato. Los investigadores reconstruyeron lo que creían que era la línea de tiempo de los eventos. El 8 de septiembre de 2017, Taylor Wright estaba en la casa de Ashley MacArthur. En algún momento ese día, ya sea por planificación u oportunidad, Ashley decidió resolver sus problemas financieros de la manera más permanente posible. Le disparó a Taylor en la cabeza, la mató al instante y luego enfrentó el problema de deshacerse del cuerpo. Ashley tuvo tiempo, su esposo estaba fuera y tenía privacidad para hacer lo que necesitaba hacer. Enterró el cuerpo de Taylor en la propiedad, cubriéndolo con trozos de concreto y luego toneladas de tierra para macetas, para crear capas de ocultamiento. Luego tomó medidas para crear la apariencia de que Taylor se había ido de la ciudad voluntariamente, estacionando el coche de Taylor en el aeropuerto y potencialmente usando el teléfono de Taylor para enviar mensajes engañosos. El equipo de fiscalía, liderado por fiscales experimentados que entendían los desafíos de probar un asesinato basado principalmente en evidencia circunstancial, se preparó para el juicio. Sabían que no tenían un testigo ocular del disparo. No tenían un arma homicida que pudiera estar definitivamente vinculada a Ashley. Lo que tenían era una constelación de hechos que, tomados en conjunto, apuntaban a una única conclusión lógica. Ashley MacArthur había asesinado a su amiga por dinero. El juicio de Ashley Britt MacArthur por el asesinato de Taylor Wright comenzó en el verano de 2019, casi 2 años después de la muerte de Taylor. La sala del tribunal en Pensacola se llenó de espectadores, medios de comunicación y, lo más importante, la familia y amigos de Taylor que habían esperado este momento de rendición de cuentas. La fiscal Bridget Jensen describió el caso del Estado en su declaración de apertura, contándole al jurado sobre la traición, la codicia y el asesinato. Describió cómo Taylor Wright había cometido el error fatal de confiarle a Ashley MacArthur su dinero y su seguridad. Jensen explicó que la evidencia mostraría la desesperación financiera de Ashley, la desaparición de Taylor coincidiendo perfectamente con el acceso de Ashley al dinero de Taylor y la prueba definitiva, el cuerpo de Taylor enterrado en el propio patio trasero de Ashley. La defensa, liderada por los abogados de Ashley, enfrentaba una batalla cuesta arriba. ¿Cómo se explica que haya un cuerpo enterrado en la propiedad de tu cliente? ¿Cómo se explica que el dinero de la víctima termine en manos de tu cliente? La estrategia de la defensa se centró en desafiar la evidencia directa que conectaba a Ashley con el asesinato real. Señalaron que no había arma homicida, no había testigo ocular, no había confesión. Argumentaron que aunque las circunstancias parecían sospechosas, la sospecha no era prueba más allá de una duda razonable. La fiscalía comenzó a llamar testigos, construyendo su caso pieza por pieza. La novia de Taylor, Cassandra Waller, testificó emocionalmente sobre el carácter de Taylor, su devoción por su hijo y la absoluta imposibilidad de que Taylor desapareciera voluntariamente. Le dijo al jurado sobre las últimas comunicaciones de Taylor, sus planes para el futuro y el silencio abrumador que siguió al 8 de septiembre de 2017.
El detective Ray Osborne tomó el estrado y guió al jurado a través de la investigación. Explicó cómo las sospechas iniciales se centraron en Ashley MacArthur, cómo la evidencia financiera apuntaba al motivo y cómo el descubrimiento del cuerpo de Taylor confirmó sus peores temores. Su testimonio fue metódico y detallado, pintando un cuadro de una investigación que siguió la evidencia donde quiera que llevara. Y llevó directamente a Ashley MacArthur. La médica forense Dr. Andrea Minyard proporcionó un testimonio crucial sobre la causa de muerte de Taylor. Mostró al jurado fotos de la autopsia y explicó la trayectoria de la herida de bala fatal. La bala había entrado por la parte posterior de la cabeza de Taylor, sugiriendo que le habían disparado mientras estaba de espaldas a su asesino. Esto no era una lucha, no era defensa propia, esto era una ejecución. Los expertos forenses testificaron sobre el sitio del entierro, explicando cómo se habían usado el concreto y la tierra para macetas para ocultar la tumba. Describieron el proceso de excavación, la condición de los restos y la evidencia recuperada de la escena. Las 50 toneladas de tierra para macetas se convirtieron en un punto focal. Esa cantidad de material sugería planificación y esfuerzos de ocultamiento deliberados que iban mucho más allá de simplemente enterrar un cuerpo. Los expertos financieros tomaron el estrado para detallar los problemas de dinero de Ashley MacArthur en los meses previos a la desaparición de Taylor y la dramática mejora en su situación financiera después. Los registros bancarios, los estados de cuenta de tarjetas de crédito y los registros de pagos crearon una línea de tiempo que era condenatoria en su claridad. Antes del 8 de septiembre, crisis financiera. Después del 8 de septiembre, deudas pagadas, compras realizadas, estabilidad financiera restaurada. La fuente de esa repentina afluencia de efectivo era obvia, los $34,000 de Taylor Wright. Quizás lo más dañino fue el testimonio sobre el comportamiento de Ashley después de la desaparición de Taylor. Los testigos describieron cómo Ashley había participado en las búsquedas de Taylor, cómo había expresado preocupación a la familia y amigos de Taylor, cómo había mantenido la pretensión de ser una amiga preocupada que esperaba el regreso seguro de Taylor. Todo mientras el cuerpo de Taylor se descomponía en una tumba a menos de 50 yardas de donde Ashley dormía cada noche. El testimonio de Zachary Publicover resultó fundamental para la fiscalía. Como examante de Ashley, él tenía acceso a sus pensamientos privados y momentos desprevenidos que otros no veían. Testificó sobre el estrés financiero de Ashley, su necesidad desesperada de dinero y las conversaciones que habían tenido sobre Taylor Wright. Bajo interrogatorio directo, Zachary describió cómo el comportamiento de Ashley había cambiado en septiembre de 2017. Ella había sido evasiva cuando él preguntaba sobre Taylor. Había hecho comentarios extraños sobre las personas que necesitaban desaparecer, a veces cuando la vida se complicaba demasiado. Más críticamente, testificó sobre el conocimiento de Ashley del concreto y la tierra para macetas, materiales que parecían excesivos para el uso normal, pero que tenían perfecto sentido cuando se entendían como herramientas de ocultamiento de entierros. La defensa atacó la credibilidad de Zachary en el interrogatorio cruzado, señalando que él había tenido una aventura con una mujer casada, que podría tener sus propias razones para mentir o cambiar la culpa. Pero la sustancia de su testimonio se alineaba demasiado perfectamente con la evidencia física para ser descartada por completo. Él proporcionó contexto para las acciones de Ashley, llenó vacíos en la línea de tiempo y le dio al jurado una visión del estado mental de Ashley durante el período crítico. El equipo de defensa de Ashley MacArthur argumentó que el caso de la fiscalía estaba construido sobre evidencia circunstancial y especulación. Sí, el cuerpo de Taylor se encontró en la propiedad de Ashley,
Pero eso no necesariamente significaba que Ashley lo había puesto allí. Sí, Ashley tenía acceso al dinero de Taylor, pero quizás Taylor se lo había dado voluntariamente o se había usado con el permiso de Taylor antes de su muerte. Sí, el momento parecía sospechoso, pero la correlación no era causalidad. La defensa sugirió teorías alternativas. Quizás alguien más había matado a Taylor y había colocado su cuerpo en la propiedad de Ashley para incriminarla. Quizás el asesinato había ocurrido en otro lugar y el cuerpo había sido trasladado a la propiedad sin el conocimiento de Ashley. Quizás Ashley había descubierto el cuerpo y había entrado en pánico, eligiendo ocultarlo en lugar de reportarlo por miedo a que la culparan. Ninguna de estas teorías alternativas se sostenía bien bajo escrutinio. La fiscalía desmanteló sistemáticamente cada una. Si alguien estaba incriminando a Ashley, ¿cómo sabía sobre sus problemas financieros? ¿Cómo accedió a su propiedad para enterrar un cuerpo sin que ella se diera cuenta? ¿Cómo logró que el dinero de Taylor terminara en las cuentas de Ashley? Las teorías de la defensa requerían múltiples coincidencias y saltos de lógica inexplicables que la evidencia física no apoyaba. La propia Ashley decidió no testificar, ejerciendo su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Esto significaba que el jurado nunca la escuchó explicar directamente la evidencia, nunca pudo evaluar su credibilidad bajo juramento. La defensa argumentó que este era su derecho constitucional y no debería ser usado en su contra, pero la ausencia de la voz de Ashley dejó un vacío que la narrativa de la fiscalía llenó por completo. El juicio pasó a los argumentos finales después de semanas de testimonio y evidencia. La fiscal Bridget Jensen entregó una apasionada recapitulación del caso del Estado. Le recordó al jurado la humanidad de Taylor Wright, una madre, una hija, una amiga, una amante que había confiado en la persona equivocada. Repasó la evidencia sistemáticamente, el motivo financiero, la oportunidad, el entierro en la propiedad de Ashley, el gasto del dinero de Taylor, las mentiras a los investigadores. Jensen le pidió al jurado que usara el sentido común. Si parecía un asesinato, sonaba como un asesinato, y estaba respaldado por evidencia física de asesinato. Entonces era un asesinato. Ashley MacArthur había matado a Taylor Wright por dinero, desechado su cuerpo en su propia propiedad, y luego había seguido con su vida como si nada hubiera pasado. La evidencia exigía una condena por asesinato en primer grado. El abogado defensor entregó su argumento final con igual pasión, argumentando que la sospecha y la prueba real eran estándares diferentes. Enfatizaron la falta de evidencia directa, sin arma homicida, sin testigo ocular, sin evidencia forense que colocara a Ashley en el momento de la muerte de Taylor. Instaron al jurado a recordar que en América las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable. Y argumentaron que existía una duda razonable en este caso. Pero la fiscalía tuvo la última palabra en la refutación. Recordaron al jurado que la evidencia circunstancial sigue siendo evidencia, a menudo más confiable que el testimonio de testigos oculares. Señalaron que los asesinatos no suelen ocurrir frente a testigos, que los criminales no suelen dejar convenientes rastros de evidencia. El trabajo del jurado era mirar toda la evidencia y determinar qué probaba. En este caso, cada pieza de evidencia apuntaba a una persona y a una conclusión. Ashley MacArthur asesinó a Taylor Wright. El jurado recibió el caso y comenzó sus deliberaciones el 12 de agosto de 2019. Durante horas revisaron evidencia, discutieron testimonios y lidiaron con el peso de su decisión. La vida de una mujer había sido arrebatada, y ellos tenían la responsabilidad de determinar quién la había arrebatado y qué consecuencias deberían seguir. Después de aproximadamente 7 horas de deliberación, el jurado llegó a su veredicto.
La sala del tribunal se llenó de tensión mientras todos se levantaban para el anuncio. El presidente del jurado se puso de pie y pronunció las palabras que la familia de Taylor Wright había esperado 2 años para escuchar. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de hurto mayor. Ashley Britt MacArthur mostró poca emoción mientras se leían los veredictos, manteniendo la fachada serena que había presentado durante todo el juicio. Pero en la galería, los seres queridos de Taylor lloraron. Lágrimas de dolor por lo que se había perdido, lágrimas de alivio porque se había logrado justicia, lágrimas de ira por la traición que les había arrebatado a Taylor. La condena por asesinato en primer grado en Florida llevaba una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La jueza Jan Shackelford programó la sentencia para varias semanas después, aunque el resultado estaba predeterminado por la ley. Ashley MacArthur, la mujer que se había presentado como una amiga que había recibido a Taylor en su hogar, que había prometido mantener seguro el dinero de Taylor, pasaría el resto de su vida tras las rejas por el asesinato de una mujer que le había confiado por completo.